Bueno, en esa misma línea, ¿más dudas de la tarea? ¿No? ¿Dudas de la clase pasada? De lo que vimos ya de conexiones, derivada covariante, etcétera, etcétera. ¿Podría repetir por qué en relatividad general vemos una conexión única? Por el principio de equivalencia. La idea es que, bueno, y va más atrás incluso desde relatividad especial. En relatividad uno se da cuenta que hay una cantidad súper importante en todas las cosas físicas que en relatividad especial se llama el intervalo, pero ya más en general se entiende que eso tiene que ver con la métrica del espacio-tiempo. La métrica del espacio-tiempo es como lo que nos permite hacer mediciones, o sea, calcular lo que quieras. Distancias, productos puntos, normas de vectores, normas de tensores, lo que quieras. Y para que esas mediciones tengan sentido físico, en relatividad especial, se utilizan transformaciones de Lorentz para cambiar de sistema de referencia inercial a otro. Y entonces, cualquier cosa invariante que calcules en un sistema con la métrica, obtienes el mismo resultado en otro sistema con esa misma métrica. En relatividad general, para tratar de generalizar esa misma idea, lo que se hace es que la evaluación de la métrica, o lo que hace la métrica, se mantenga constante conforme tú te trasladas a lo largo de cualquier dirección en la variedad. Eso es lo que hace, lo que impone entonces que necesitamos una conexión que sea compatible con la métrica. Y eso junto con la condición de torsión, lo que van a mostrar de tareas que eso fija una única conexión. Entonces es por eso, es porque la métrica es el objeto importante y eso fija de forma natural una única conexión. A diferencia del electromagnetismo el objeto importante es el campo electromagnético, el tensor de Faraday. Y ese da igual qué potencial utilicen, cuál conexión usen. Este objeto es el importante. Ok, hoy vamos a hablar acerca de holonomías. Como platicábamos al final de la clase pasada, la idea es que vamos a definir curvaturas. La curvatura es un concepto geométrico central en teorías tanto de norma como de gravedad, como de relatividad. Para eso, primero tenemos que definir lo que es el transporte paralelo de objetos, ya sea vectores en relatividad es lo que más nos interesa, pero vamos a hacerlo para las secciones de cualquier fibrado. Vimos ya la idea intuitiva de esto la vez pasada. O sea, piensen en vivir en la superficie de la dos esfera. Imaginen todos los espacios tangentes a cada punto de la esfera y piensen que tiene un vectorcito que está en el polo norte así, baja así, da vuelta para acá. El vectorcito con el que empezaron es diferente al vectorcito con el que terminaron. Esa diferencia está dada en términos de la curvatura. La curvatura depende de cuál es la conexión que eligen, porque la conexión que eligen es la que les indica qué significa cambiar mientras se mueven a lo largo de una dirección o no. Ese es el punto de la conexión. Entonces, lo primero es definir eso. ¿Qué significa eso de mover algo sin que ese algo, esa sección, cambie, dada una noción de derivada, dada una noción de conexión? En ese sentido, entonces la definición formal del transporte paralelo es la siguiente. Tomemos un fibrado, el que quieran, y ese fibrado tiene una conexión de la que sea, simplemente tenemos una en particular. Y consideremos una curva gamma sobre la variedad base en M, donde una curva gamma, como ya saben, es algo que está mapeando cierto intervalo de los números reales a puntos sobre la variedad M. Tal que el punto inicial de esa trayectoria es el punto P y el punto final de esa trayectoria es el punto Q.
Dado eso, decimos que una sección S se transporta paralelamente de P a Q sobre gamma si ocurre lo siguiente. Pensando en justo todo lo que dijimos, en qué es lo que queremos, esa idea de estoy moviendo el vectorcito, fijándome de que el vectorcito no cambie mientras yo me estoy moviendo en la curva. ¿Qué creen que sea la condición? El producto anterior, bueno, Que cambie de entre quién con quién. que se lo tenga el Hablando de vectores en el as tangente, tenemos una noción como geométrica de lo que es un ángulo, porque tenemos la métrica que se puede tomar los vectores. Pero piensen que queremos hacerlo no necesariamente solo ahí, queremos hacerlo en cualquier as, donde las secciones se hacen lo que quieran ustedes. A lo mejor, bueno, más bien, en teorías de norma utilizamos ases distintos, los ases asociados a los grupos de Lie. Entonces, ¿qué dirían que tiene que ocurrir? O sea, tiene sí podemos suponer que existe una G, solamente que G. en el espacio tangente, o sea, para vectores, unoformas, tensores, performas, pero no necesariamente acá. La idea es, ¿qué significa eso de me voy a mover en esta curva y voy a asegurarme que la sección que estoy agarrando no cambie mientras me muevo en esa curva? El ángulo del vector. ¿Cuál vector de nuevo? Tengo una sección y el vector tangente a la curva, si gustas, pero hasta allí, ¿no? Y la sección no necesariamente puedes calcularle el ángulo de la sección con el vector tangente. O sea, si la sección no es otro vector, pues ¿qué significa eso? Vayan más básico. ¿Qué significa que algo no cambie? Justo, que tiene derivada cero. Entonces, pensando más en eso, o sea, lo que sí tenemos es una manera de derivar secciones. Y de hecho sabemos que la conexión lo que hace es calcularme la derivada de una sección en cualquier dirección. En particular en la dirección dada por el vector tangente a esta cosa. Entonces, la ecuación es simplemente que la derivada de la sección S en la dirección del tangente a la curva es igual a cero. Donde t de tau es el vector tangente a la curva en el punto gamma de tau. O sea, es únicamente, la sección tiene derivada cero cuando yo me muevo en la dirección de la curva. Entonces, derivada direccional es cero. Punto. Eso es lo que significa que muevo la sección sin que se mueva, sin que cambie, mientras yo me traslado a lo largo de la curva. Entonces, primero, ¿sí? ¿Todo el mundo me sigue con esa idea? Ahora, la parte del ángulo, ahorita lo vamos a retomar al final de la clase cuando hablemos de geodésicas y especialicemos esta idea a las tangentes. Pero es hasta ese momento que entra la noción de ángulo, porque hasta ese momento tenemos la noción de métrica. Aún así, sin eso, seguimos hablando de transporte paralelo, solo pensando en esta condición. Ahora, ¿cómo se ve esta ecuación en coordenadas? En coordenadas x mu, escribiendo, cada vez que trabajamos en coordenadas, lo que tenemos que hacer es fijar la conexión escribiéndola como alguna conexión plana más algún potencial. De cero, la conexión plana de alguna base del espacio de secciones EI. Si la sección arbitraria la escribimos entonces como una combinación lineal de esa base, entonces la expresión general que vimos la clase pasada o antepasada, ya sabemos cómo calcular las componentes de la derivada covariante de esa conexión. Recuerden que dijimos que de esa sección, dijimos que le íbamos a denotar así, como la derivada covariante de las componentes de la sección. Y es igual a la derivada parcial de las componentes más i veces
la suma de las componentes de la sección multiplicado por las componentes del potencial asociado a la conexión D. Sí, todo el mundo recuerda esta expresión. Ahora, dado eso, eso significa que si el tangente, el vector tangente de la curva gamma, este t, lo escribimos como ¿cómo lo quiero escribir de una vez? Voy a ponerlo como ya de una vez como de x mu respecto a de tau con este parcial respecto a mu. O sea, aquí lo que estoy utilizando es el resultado de algunos de los ejercicios de las primeras tareas. Estas son las componentes del vector tangente de la curva, dada por las derivadas de la parametrización respecto al parámetro. Entonces, si esas son las componentes de ese vector tangente, entonces la ecuación esta, dt de s igual a 0, implica que las componentes del tangente multiplicado por la derivada parcial de las componentes de la sección más, vamos a ponerla como con paréntesis completa, y veces sj a i j mu, ponerlo explícito para llegar a la forma final. Parcial mu, si más i veces sj a i j mu, eso multiplicado por dx mu de tau. Las componentes de la ecuación de transporte paralelo, estas resultan ser iguales a aquello de allá. O sea, esta expresión la diseñamos, ¿se acuerdan? Para que simplemente cuando la evaluemos en una dirección particular, nomás enchufemos, multipliquemos tal cual las componentes del vector en esa misma base coordenada. Entonces queda este de aquí. Ahora, todo el punto es cómo se entiende esta ecuación, o qué significa, cómo operamos con ella. Para eso, resulta más fácil reescribir primero este término, el primero, haciendo uso de la regla de la cadena. ¿Alguien ve cómo se reescribe esto con la regla de la cadena? Sí, porque es una parcial. Sería Respecto a este mismo. Y entonces, como parcial de tau. Entonces es tal cual solo la derivada de las componentes de SI respecto a tau. Porque es el x mu y acá es el x mu. Entonces enchufan eso ahí arriba. Y queda que bueno, ya para poner en la forma final, déjenme despejar lo que va como el potencial del lado izquierdo para que tenga más cara de algo. dSi en de tau es igual a menos i veces el Sj por el de x mu respecto a tau del AIJ mu. Esta, ahora sí, es la ecuación, bueno, ya las componentes de la ecuación de transporte paralelo. Entonces, ya ahora sí escrita, espero que se vea un poco más qué es lo que quiere decir la ecuación. Estamos preguntándonos cómo es que, qué le pasa a la sección cuando yo la transporto paralelamente a lo largo de la curva gamma. Eso quiere decir, la curva gamma ya está dada. Esto es algo que tiene que ser dado como información inicial del problema. Yo tengo que decir cuál curva tomar. ¿Dónde está la información de la curva en esta expresión? Ajá, en el x mu y bueno, en principio también aquí en la tau. No en las componentes de la sección ni en las componentes del potencial. ¿Cuál conexión es la que estamos utilizando? Es decir, ¿cuál es la noción de cambiar o no cambiar al trasladarme? Eso es lo que está codificado aquí, en el potencial. Y las componentes de la sección, eso es lo que yo estoy moviendo. ¿Cuál es la incógnita entonces de la ecuación? O sea, eso, ¿por qué le estoy llamando una ecuación? ¿Qué cosa despejo yo de ahí entonces? La sección.
Esto en realidad es una ecuación para las componentes de la sección, para saber qué le ocurre a la sección cuando yo la transporto paralelamente en la curva. Es decir, la curva gamma, que dijimos que va de tau I a tau F a la variedad M, está dada así como el valor de la sección S en el punto inicial. O sea, lo que yo tengo es el valor de las componentes de la sección evaluadas en el tau inicial, por ejemplo, en el tau I. Donde aquí no hay, bueno, de hecho para que sea más obvio que no estoy sumando nada, déjenme ponerle este 0 y este 0. Entonces tengo, yo como valor inicial, yo estoy diciéndole, la sección en el punto P, que es el punto inicial de la curva, tiene estas componentes. Entonces eso es el dato inicial. Vean que entonces, por mucho que tenga potenciales y secciones y no sé qué, y la terminología más como sofisticada, ¿qué es esto de aquí? ¿Es qué tipo de ecuación? ¿Es una ecuación diferencial? ¿Ordinaria o parcial? Ordinaria, porque ya solo depende del parámetro tau que me dice que me estoy moviendo sobre la curva. Es una ecuación diferencial ordinaria ¿de qué orden? De hecho es súper sencillita, ¿no? Es de primer orden. Bueno, una ecuación. Ya hablando en serio de todas las componentes, ¿cuántas ecuaciones son? Depende de la dimensión del espacio de secciones, ¿no? Pero bueno, son varias. Una para cada componente de S. Es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, no desacopladas, porque por esta suma de aquí todas las componentes aparecen en todas las ecuaciones. Entonces, bueno, es el único problemita, que veremos cómo tratar de sortearlo ahorita. Pero al final, lo que sí sabemos es que por el teorema de existencia y unicidad, si tenemos las condiciones iniciales, que tenemos suficientes, tenemos mismo número de condiciones iniciales que ecuaciones acá arriba, y variables, entonces el problema tiene solución. Y solución única dadas estas. La ecuación siempre tiene una única solución. Y la solución son las SI evaluadas en el tau final. De nuevo, entonces yo lo que tengo es cuál es la sección originalmente y cuando me muevo en la curva gamma me dice qué le pasa. Obtengo las componentes de la sección al final del recorrido. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar cómo se ve la solución general a esa ecuación. Vamos a escribirla de una forma particular, que es la que nos va a ayudar a, por un lado, a definir curvatura y por otro lado también a definir un par de otros objetos que son muy interesantes. Entonces, la forma de construir la solución es a través de una cosa que se llama la exponencial ordenada. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es tomar esa ecuación de allá y escribirla en una forma más compacta, para que no tenga tantos índices y no se vea, vaya, de por sí se va a volver complicado el escribir las cosas, con tantos índices se va a ver todavía peor. Entonces déjenme quitarlos primero del camino. Escribiendo uno como, déjenme escribir eso como, el lado izquierdo escribirlo como ese punto de tau, o sea, la derivada de S respecto a tau, y eso, déjenme decir que es igual a menos y veces el potencial, la 1 forma A con entradas endomórficas, comiéndose al vector tangente a la curva, escrito, denotado ahorita como x punto de tau. Acuérdense que la A es una 1 forma con entradas en los endomorfismos. Eso significa que cuando se come un vector, lo que obtengo es un endomorfismo, es decir, algo que actúa sobre secciones y arroja secciones de vuelta.
Entonces ya tengo este término que se comió a este y falta este. Estas son las componentes de la sección original. Entonces déjenme denotar esto como este endomorfismo actuando sobre la sección S de tau. Entonces esa es la ecuación de allá. Si todo el mundo lo ve, ya una vez quitando los índices y las sumas, dejando de hacer referencia a la base específica. O sea, todavía hay una elección de base al elegir este potencial, porque esto es escrito en términos de la conexión plana. Ajá. Y digo, esto también nada más es para no estar cargando las derivadas respecto a lo que sea. Entonces déjame le escribo qué cosa escribí, qué cosa estoy anotando. ¿Dónde? Entonces, eso de ese punto de tau son las componentes de la sección multiplicado por los elementos de la base. Eso de x punto de tau es las derivadas de la x no respecto a tau multiplicando por los vectores de la base. Y el a comiéndose el x punto de tau es igual a de x mu de tau a mu, que esto está en los endomorfismos de n. Entonces eso es todo lo que está ahí escrito. ¿Sí? Más allá de eso, todo el mundo ve que sí es la misma ecuación. Pues vamos a resolver esta cosa de aquí. También la razón para escribirla así es para que tenga más cara como de familiar. O sea, ya escrito así, ya sin los índices, espero se vea que es una ecuación. Si esto fuera más como una ecuación, esto fuera una función de los reales en los reales, esto también. Y esto fuera otra función de los reales en los reales, esta es una ecuación que sí saben resolver, ¿no? Es una ecuación que tiene como la forma de f' de x igual a menos y veces alguna g de x por f de x. No. Esta es una ecuación súper sencillita. En particular, si esta g es una constante, ¿cuál es la solución de esa cosa? Una exponencial, ¿no? Entonces queda que f de x es igual a e a la menos i lambda x, ¿no? Bien. Justo vamos a llegar a algo parecido. Pero como hay más estructura aquí, vamos a tener que dar más pasos para poder expresarlo como de esa forma tan amigable. Ese es el punto. ¿Ok? Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para resolver vamos a utilizar un truquito que se utiliza, bueno, yo lo he visto mucho en física, supongo que también en libros de mate y otras aplicaciones se debe de usar, pero, bueno, insisto, yo lo he ubicado más en cosas de mecánica, en relatividad, mecánica cuántica, física nuclear, etcétera, etcétera. Pues el truquito corresponde en lo siguiente. Aquí está la incógnita, ¿cierto? Esta es la función que yo quiero. Tiene una derivada. ¿Cómo le hago para quitar la derivada? Integrando, ¿no? O sea, ¿qué quita las derivadas? Integrar. Perfecto. Integremos de los dos lados. Integrando 2 de ambos lados. Y vamos a integrar de tau 0 a algún tau que en principio esté en el intervalo que me interesa, entre el tau 0 y el tau final. Entonces, integro de los dos lados, déjenme ponerlo explícito. Esto va de tau 0 a tau de la s punto de tau, y esto es igual a menos y veces la integral de tau 0 a tau de a comiéndose al vector tangente respecto a tau. Y bueno, esto típicamente nos vale completamente cuando hacemos esto. O sea, en física normalmente cuando el límite de integración y la variable de integración tienen la misma letra no nos importa. Como que nos hacemos de la vista gorda y ya. Pero aquí es muy importante llevar track de eso. Entonces déjenme cambiar la etiqueta. Como estoy utilizando tau para el límite superior, déjenme esto cambiarlo por un tau 1. Tau 1. Y eso está integrado respecto de tau 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, o sea, aquí están las derivadas. Acuérdense que esto que está aquí es esto. Entonces, estas son derivadas de funciones. El teorema fundamental del cálculo, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar aquí? No, se cancelan y me queda ¿qué cosa? O sea, ¿cómo es la integral de acá a acá? ¿Qué me queda? S en tau menos S en tau 0. Y bueno, aquí también en principio sería de tau 1 igual a esto de acá. Perfecto. Y eso tiene que ser igual a... Aquí no puedo hacer eso, ¿no? O sea, aquí hay una derivada, pero está dentro de esta A y pues quién sabe qué le hace la A a esto, ¿no? Entonces, eso no pasa.
tau 0 a tau de A comiéndose a X punto de tau 1 por S de tau 1 respecto a tau 1. Listo. Entonces, bueno, aquí está lo que yo quería, ¿no? S de tau, es lo que estaba buscando. Entonces, nomás tomo el S de tau 0 y lo paso sumando para acá. Sí. En teoría siempre nos tiene que dar la S, la tau S, porque Pues a eso voy. Espérame. Entonces, antes de que nos arruines el día, déjame acabar de escribir lo que estábamos haciendo. Terminamos el cálculo. A de X punto evaluado en tau 1 por S de tau 1. Todo eso respecto a tau 1. Ok, entonces, ahí está. Déjenme llamarle esta 2, déjenme llamarle esta cosa 3. Ok, entonces ya está. Del lado izquierdo tengo lo que yo quería, ¿no? Esa como función de tau. Físico haber resuelto ecuación diferencial. Perfecto. ¿Sí o no? Díganme ustedes. ¿Sí o no? El X punto es el, bueno, no, el X punto es de X mu de tau. Sí, de X mu de tau multiplicado por la... Esto es de X mu respecto a tau multiplicado por los vectores de la base. Esa es la derivada de las componentes. O sea, ya en serio, ustedes, personas que ya han pasado por cursos de ecuaciones diferenciales, o sea, ¿de veras ya resolvimos la ecuación o no? ¿Por qué razón no? No tenemos S. Exacto, o sea, físico no haber resuelto ecuación diferencial. Porque sí, aquí está ese de tau, pero también aquí, ¿no? O sea, para conocer ese de tau necesito conocer ese de tau. No, pues perfecto, ¿no? Eso por supuesto no cambió absolutamente nada. Lo que acabamos de hacer es el análogo a cuando ustedes tenían la ley de Gauss, cuando ustedes tenían esto igual a esto y lo transformaban a una integral. Y lo transformaban a que la integral de E punto de A es igual a la carga encerrada por lo que sea, bla, bla, bla. O sea, vean que aquí, para pasar de acá para acá es lo mismo, es integrar de los dos lados. Una integral diferente a la que hicimos, pero una integral. ¿Cómo le llaman a esto de acá abajo? A esta ecuación. O sea, en electro 1, ¿cómo le decían esta cosa? Ley de Gauss en su forma integral. Exacto. Lo único que acabamos de hacer es tomar la ecuación diferencial de transporte paralelo y transformarla a su forma integral. Sí, en su forma básica de teorema fundamental del cálculo, pero pues sí. Al final del día, que eso fue lo que no nos va a dar tiempo de ver, el teorema de Stokes generalizado, lo que dices, pues, ¿qué es eso? Cada vez que integramos tenemos que como que evaluar en la frontera de la región en la que estamos evaluando. Entonces sí, básicamente fue lo mismo. Entonces no hemos resuelto absolutamente nada, ¿ok? Pero pues bueno, de nada. Pero bueno, ¿eso cuándo nos ha detenido de intentar hacer cálculos? O sea, físico no resolver ecuación diferencial, ok, pues físico sí hacerlo. No conocemos esto, ¿cierto? Bueno, más o menos. O sea, es esto, ¿no? O sea, esto que está aquí es todo esto que está aquí, ¿no? ¿No es cierto? O sea, sí, ¿no? O sea, tal cual Christopher Nolan en Inception, pues pongamos la sección adentro de la integral y pues veamos a qué pasa, ¿no? Entonces, de nuevo. Entonces, sustituyendo 3 en 3. Exactamente. O sea, esto nada más para decir, o sea, no crean que estamos perdiendo el tiempo, si vamos a llegar a algún lugar. Sí, totalmente. Ok, S de tau dice que es igual a S de tau 0 menos I veces la integral de tau 0 a tau de A evaluada en X punto en tau 1. Y aquí es donde nos atoramos. Salud. Aquí es donde el procedimiento dice, bueno, tengo que poner cuánto vale S. Salud. Entonces aquí voy a copiar toda la expresión de acá arriba evaluada en S de tau 1 y lo voy a poner aquí. Entonces esto es igual a S de tau 0, o sea, tau igual a tau 1. Fíjense que la tau 0 no la tengo que mover. Donde tengo que sustituir tau 1 es aquí, arribita.
menos y veces la integral de tau 0 a tau 1 de a evaluado en x punto de tau 1, pero esta era mi variable de integración. Pero otra vez estoy el mismo problema que acá. Estaría denotando la variable de integración con la misma letra que el límite superior. Entonces, bueno, cambiamos la etiqueta. Llamémosle tau 2. Evaluado en S de tau 2. Todo es integrado respecto a tau 2. Digo que es una técnica común jugar a estas cositas de sustituir integrales. Entonces, bueno, la integral es operador lineal, entonces pues esta cosa abre para acá, ¿no? Entonces déjenme poner todos los términos explícitos. Esto es S de tau 0 menos y veces la integral de tau 0 a tau, sí, hasta acá. Y cierra integrado respecto de tau 1. ¿Sí? Exactamente la misma idea. Esta integral a evaluada en x punto de tau 1, primero le pega a la sección evaluada en tau 0 y luego le pega a la otra integral. Entonces sale 2 veces el i, eso es más, menos i al cuadrado, por la integral de, primero es de tau 0 a tau, y luego es la de tau 0 a tau 1. Fíjense que tiene que ser en este orden, porque primero estoy integrando, tengo que integrar respecto a tau 1 para poder tener la variable tau 1 respecto a la que voy a integrar al final. Entonces, primero venía este a, el a evaluado en x punto de tau 1. Luego le pega a este otro endomorfismo, al a evaluado en x punto en tau 2. De nuevo, es muy importante que respeten el orden porque estos endomorfismos no tienen por qué conmutar. Y luego eso le pega a la sección evaluada en tau 2. Y ahora sí me queda la integral respecto a tau 2 y luego la integral respecto a tau 1. Exactamente. Fíjense entonces que, de hecho, vamos a irlo haciendo de una vez. Bueno, todavía no. Déjenme poner el siguiente término y empezamos a factorizar. Entonces, de nuevo, otra vez puedo decir, ¿físico ha resuelto ecuación diferencial o no? Más o menos, porque todavía está ya la S, ¿no? Entonces, todavía hay un problema. O sea, parece, ¿no? Porque digo, o sea, vean que interesantemente, los primeros dos términos son exactamente estos dos de arriba, pero en vez de poner S, integrarla, dejar S evaluada en el punto inicial. Sí. Tau 1. Sí, o sea, no estoy integrando respecto a esta cosa de acá, tau 0. Entonces, en principio, noten cuáles son los datos dados. Ese de tau 0 es lo que tengo dado, ¿sí? Aquí arriba conozco esto y no conozco esto de acá. Entonces vean que después de haber integrado una vez la ecuación, lo que me dice es que la S nueva, una vez que ya me moví tantito en tau, es igual a la S original más lo que sea que sea esta corrección. Ven que esta corrección es como una especie de operador que le está pegando a la S completito también. Entonces el cambio está que sufre el vector al transportarlo paralelamente en la curva, está dada por este término. Y resustituyendo otra vez, podemos reinterpretar todos los términos de la misma manera. Aquí está la sección inicial. Y luego le estoy pegando con este operador, pero ahora no a la S, sino a la sección inicial otra vez. Entonces ahora todo este término sí lo puedo calcular, esa primera integral. Conozco todo. Conozco el A, conozco la curva y conozco la S en ese punto inicial. Ahora lo que no conozco es este otro término. Eso es lo que, pues, quién sabe. Pero ahora parece entonces que el cambio que sufre la sección está como más, la parte que desconozco está de este lado. Ok. ¿Qué se les ocurre hacer ahora? Otra vez, ¿no? Digo, pues ya en esas, nos queda un pedazo de pizarrón que aprovechar. De nuevo. Delta 1 más menos i al cuadrado. Delta 1 menos, delta 1 más menos i al cuadrado, sí. Entonces, si vuelven a hacer eso, vean que tomar esto y volverlo a enchufar esto otra vez van a quedar 4 términos. Bueno, o sea,
5 contando el original. Déjenme poner nada más los primeros 4. O sea, nada más quiero poner esos para que se empiece a ver cuál es el patrón. Es S de tau 0 menos y veces la integral de tau 0 a tau, que es este mismo de acá. A evaluado en el x punto de tau 1. Es aplicado sobre el S de tau 0, integrado sobre tau 1. Más menos y veces al cuadrado. Integral de tau 0 a tau. De tau 0 a tau 1. De el A evaluado en el x punto tau 1. Del A evaluado en el x punto tau 2. Todo eso, como yo voy a volver a tomar esta expresión y lo voy a volver a sustituir, ahora fíjese que el primer término que me va a quedar aquí va a ser otra vez el S evaluado de tau 0. Entonces, ese le pega a este. Cierre integral respecto a tau 2, respecto a tau 1, y luego el siguiente término. La estructura del siguiente término va a ser este junto con este. Entonces es menos i veces al cubo. Hay ahora 3 factores de menos i por el que venía de este lado. Y tengo ahora 3 integrales. La que tenía de este lado, las dos que tenía originalmente y la extra que obtengo de sustituir este término allá adentro. Ahora quedan 3. Es la original, que es de tau 0 a tau. Luego es la de tau 0 hasta tau 2. Luego es la de tau 0 a tau 1. De el A evaluado en el x punto del tau 1. Del A evaluado en el x punto del tau 2. Del A evaluado en el x punto del tau 3. Todo eso aplicado sobre la S de tau 3, integrado respecto a tau 3, respecto a tau 2, respecto a tau 1. Ese sería el tercer término. Sí, ese es el de este, sucedido acá. Vaya. No exactamente este. En realidad lo que estoy haciendo es tomar la expresión original, la primera integral, y sustituirla en la segunda integral. Por eso nada más me quedó hasta este término. Y por eso ahora la incógnita me quedó hasta la tercera integral. Ok. ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue con lo que estamos haciendo? Bien, ahora sí ya, no escribamos más. Ya se empieza a ver el patrón. O sea, se ve que cada vez que estemos resustituyendo vamos a tener una integral más. Y la integral más tiene una estructura muy sencilla. Es ir aplicando los A's en el siguiente orden. De tau 3, de tau 2, de tau 1. De tau 2, así está, de tau 1. En el primer término solo aplico un A. En el segundo término aplico dos A's. De forma tal que el primero que aplico, el tau 2 tiene que estar entre tau 0 y tau 1. Y tau 1 tiene que estar entre tau 0 y tau. O sea, vean que aquí tengo que tau 0 es el más chiquito. Luego está tau 2. Luego tau 1. No, lo tengo más bien al revés. No sé si lo escribí distinto. Tau mayor o igual a tau, mayor o igual a tau 1, mayor o igual a tau 2. Así, en ese orden. Y análogo acá arriba. Acá abajo es tau mayor o igual a tau 1, mayor o igual a tau 2, mayor o igual a tau 3. ¿Sí? O sea, parece que las A's entonces, si se fijan, están como entrando ordenadas en el parámetro tau. Primero el más chiquito y el último el más grande. Ok. Entonces, parece que no estamos llegando a ningún lado, pero vean entonces que conforme repetimos estas sucesiones hasta el infinito, vamos a tener una serie infinita de términos, cada uno con más integrales. Lo que estaría padre es si alguien en algún momento hubiera demostrado que esa serie converge a la solución única del teorema de existencia y unicidad, ¿no?
justo, o sea, te parece que sí hay esperanza, ¿no? Porque este término que siempre nos va sobrando, pues a cada vez es un intervalo más y más y más chiquito. Entonces, como ese intervalo está tendiendo a cero, pues esa integral tendría que estar tendiendo a cero, ¿no? Siempre y cuando sepamos que el integrando no haga nada raro. Y como siempre suponemos en física, pues el integrando no hace nada raro. No tiene por qué hacerlo. Siempre hacemos este tipo de técnicas y pues casi siempre funciona. Bueno, casi siempre hay alguien que ya demostró que funciona. Y los casos en los que no, pues bueno, como siempre digo, pues ya vamos, medimos y pues, es justo. Si eso no detuvo a Feynman, ¿qué va a detenernos a nosotros? Reiterativamente, vean que entonces tendríamos que S de tau es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de lo siguiente. Es un menos i a la n por la integral de, ya para no poner un montón, déjenme ponerlo como tau mayor o igual a tau 1, mayor o igual a tau 2, mayor o igual así sucesivamente, mayor o igual a tau n, que es mayor o igual a tau 0. Entonces todo esto que está acá abajo son los límites de todas las integrales. Y la integral es del a, de nuevo, siempre pega el más grande al último, tau 1, a evaluado en x punto de tau 2, así sucesivamente, hasta el a evaluado en x punto de tau n, y todo integrado desde el tau más chiquito, que es tau n, hasta el de tau 1. Tierra es. Y entonces, de nuevo, ahora sí, haciendo la observación, vean que este de tau 0 es constante. Entonces se lo podemos factorizar de todos los términos. Y entonces primero pega un 1, luego pega esa integral, y luego pega esa integral sobre el s de tau 0. Entonces, factorizando el s de tau 0 de todos los términos, me quedaría esto de aquí. Todo eso, ese operador sote grandotototote, aplicado sobre ese de tau 0. En principio, esta es la solución. Y de nuevo, sí, esto sí es la solución. Sí se puede mostrar que esta cosa converge a la solución de la ecuación diferencial. Entonces, si quieren verlo así, esa es la solución. Hasta aquí sí me creen con lo que saben de cálculo, análisis y demás, de que eso seguro sí tiene cara de que sí. Ok. Ahora, ¿cómo lo denotamos nosotros? La S al final de Barbosa. Ajá, porque fíjate que después de todas estas integrales te queda y las sumas todas, te queda un endomorfismo. Que siempre es un endomorfismo lo que le va pegando a la S de tau 0, porque sale de la integral. Pero sale por la derecha, no por la izquierda, porque pues primero le tienen que pegar estos as. ¿Ok? Entonces sale por acá. Bien, entonces, ¿cómo denotamos eso nosotros? Pues basados en que la solución de la ecuación original de la ordinaria era una exponencial, y pues eso casi tiene cara de exponencial, digo, se ve, ¿no? Obviamente tiene cara de exponencial. Vaya, ¿cuál es la primera pista? Hay una suma de n igual a 0 infinito. Entonces tenemos esperanza de que salga una exponencial de ahí. ¿Cómo le damos de golpes para que sí salga? Bueno, primero tenemos que ponerle un n factorial, ¿no? De algún lugar. Denotamos esto de la siguiente manera. ¿Cómo? S de tau es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos i a la n, le ponemos un n factorial por convención y decimos que estamos integrando un operador P garigoleada y ese operador P está actuando, en definir su operación con estos corchetes, sobre todos los as, sobre los endomorfismos. Y una vez que actúa sobre los endomorfismos, ahora sí integramos respecto a tau n hasta de tau 1. Cierra todo el endomorfismo, hacemos toda la suma y eso le está pegando a S de tau 0. Esa P garigoleada se llama, es el operador producto ordenado. Aquí ya no estoy poniendo el orden de las integrales. De hecho, fíjense que nomás puse una y dejé los límites como, bueno, ahí se va. Esa información está contenida en ese operador P que estoy definiendo. P es, ok, aquí hay n as, evaluados cada uno en x punto de tau 1 hasta tau n.
P lo que hace es ordenarlos de forma tal que se cumpla esto de acá abajo. Los ordena del más grandote al más chiquito. O sea, tal que, déjenme ya para no escribir tanto, tal que se reproduce esto de aquí. Es lo que hace la P. Nada más para hacer contacto con lo que veo que algunas personas se ubican. Normalmente, ese tau que estoy poniendo allí lo asociamos con alguna noción de tiempo en muchas aplicaciones en física teórica. Entonces, vean que ese P lo que hace es ordenarlas en el tiempo, del más lejano al más inicial. Ese operador en mecánica cuántica le llamamos el operador ordenado en el tiempo. Entonces, eso hace. Okay. Y el n factorial nada más viene por convención. O sea, junto con la P viene el n factorial. Perfecto. Ahora, lo estoy poniendo aquí dentro de la integral para que se vea que el efecto es únicamente sobre de esto. Pero definimos el operador tal que pues la integral ni le viene ni le va. Solo actúa sobre los endomorfismos. Entonces la P en realidad la podemos sacar. Y entonces una manera chistosa de escribir esto es la siguiente. Como la suma desde n igual con 0 hasta infinito de lo siguiente. Del menos i a la n sobre n factorial. Déjenme sacar ahora más bien el corchete grandotote está afuera. Que está actuando sobre la P y la P está actuando sobre las integrales. Y lo que voy a hacer es, como la parte de los límites de integración está contenida aquí, en realidad entonces lo que yo tengo allá son como un producto de n integrales. Se ordenan y se obtiene la dependencia de que primero hay que hacer este, y luego este, y luego este, y luego esta, hasta que actuamos con este. Entonces, en esencia, el P está actuando sobre la integral de tau 0 a tau de a de x punto, ya déjenme ver si ponerle otra letra, la variable de integración, s de s. Y esa integral es n veces. Y todo eso está aplicado sobre s de tau 0. Donde, de nuevo, aquí lo único que estoy haciendo es denotar lo que está acá. O sea, esto no lo he borrado porque esta sí es la que sí me creyeron. Esta sí es la solución. Solo estoy representando esto de forma más linda. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, ya escrito así. ¿Tiene cara de exponencial, sí o no? O sea, así sí, ¿no? O sea, después de pues, ya lo que sea que estamos haciendo, sí. O sea, ahí, a la n entre n factorial. Bueno, más aún, dado que la p sale de la integral, ¿por qué no mejor desde ya entrados que salga de la suma? Completito. Digo, si ya desde aquí me creen que esta cosa sí converge, pues cuando las series convergen, todo se puede hacer, ¿no? Básicamente. Tenemos carta blanca. Bien, ahora sí, esto sí tiene cara de exponencial, ¿o no? Perfecto. Entonces, la solución la denotamos como el producto ordenado de la exponencial de menos i veces la integral de tau 0 a tau de a de x punto de s aplicada, todo esta exponencial está aplicada sobre el s de tau 0. O sea, el s no está dentro de la exponencial, el s está afuera porque fíjense que estaba afuera. Y el p mayúscula está actuando en principio sobre todo esto de acá. Ahora sí, esto es la solución. Así es como lo escribimos nosotros. Y eso que está allí es la exponencial ordenada. ¿Dudas de esas últimas manipulaciones? Entonces ahora sí, físico, resolver ecuación diferencial, ¿no? Ok, vaya. De nuevo, solo estoy tratando de representar esto que es la solución en términos de algo como amigable y fácil memorizable. Como cuando hacemos esto. Sí. O sea, sí estamos suponiendo que sí podemos, o sea, que la tau i es independiente de la tau j. No. Para que todo sea el producto. No, no lo suponemos. De hecho, eso es lo que está, esa información está contenida en la P. La P lo que hace es decirte, no, todas esas integrales dependen y dependen de este orden. O sea, por eso se puede poner Como que todo eso de, nosotros nos acordamos que P tiene toda esa información. Y una vez que ya sabemos que P hace toda esa información, de aquí nos podemos regresar y leer esto de acá.
O sea, de nuevo, esto es como lo representamos, la solución formal es aquella de allá. Y ahora sí, a la hora de hacer cuentas es esa. Pero esto es para recordarlo. Insisto, eso lo hacen desde que aprendieron a caminar. Desde que aprendieron que esto, exactamente, desde que aprendieron que esto era esto, porque este cancela con este. O sea, sí, teorema de la función implícita, regla de la cadena, bla, 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 bla. Pero pues sí, o sea, esta es la mejor manera de recordarlo, ¿no? Memorizarlo en momentos de angustia. Es lo mismo esto. O sea, ¿cómo recuerdo la solución del transporte paralelo? Pues sí, es lo exponencial. Nada más que tengo que poner una P chistosa que hace todo lo que no quiero escribir. Sí, sí. Bien. Eh, y eso se hace en física de partículas todo el tiempo. Todo el tiempo. Ajá. Parece como toda la serie de Dyson que te ven que de campo. Sí, ¿Por qué? porque es la misma idea. Lo que hacemos, siempre que ponemos integrales de exponenciales y hay operadores en esos exponenciales, siempre tenemos que ordenarlos de alguna forma. Entonces siempre acaban quedando soluciones de este estilo. Porque al final del día estamos resolviendo el mismo tipo de ecuaciones. En esa serie en particular son las ecuaciones de campos libres. Los campos libres siempre tienen ecuaciones que se parecen entre sí. Vaya, siempre podemos hacer Fourier, entonces las ecuaciones son, salvo detalles más, detalles menos, básicamente las mismas. Bueno, nada más iba a decir, dicho esto de que escondemos cosas que no entendemos en letras garigoleadas misteriosas todo el tiempo. Discutiremos un poquito de eso en la última clase, pero en teoría cuántica de campos uno hace integrales funcionales sobre campos. Bueno, aquí tampoco sabemos exactamente bien qué significa esa cosa. O sea, en algunos casos esto es igual al producto de unas diferenciales de phi y, donde aquí estoy como que discretizando el espacio-tiempo, trabajando en una red, y entonces en vez de estar evaluando los phis en los xmus, como que los estoy evaluando en los puntos de cada, de esa discretización del espacio-tiempo, y así como que medio sí tiene cara de, de medida del Lebesgue, pero pues a veces funciona, a veces no es cierto, pero pues de nuevo, si eso no detuvo a Feynman, ¿por qué nos va a detener a nosotros? Una pregunta. Sí, ¿Es el producto ordenado el que saca el n factorial? sí, también lo traigo como, ajá. Se saca y también sale en la factura para que justo cancele y llegamos hasta acá abajo. O sea, el operador producto ordenado es el que obliga a que lo veamos como un exponencial formal. Sí, básicamente, ese es su propósito. En este contexto, o sea, en teoría cuántica de campos también resulta muy útil ordenar operadores en el tiempo también en otros contextos. Entonces el operador también sale en otros lados. No es su único propósito. Ok. Ya sea que lo vean como la forma de acá o la exponencial ordenada, el punto es que observen que ese transporte, la solución al transporte paralelo, la ecuación de transporte paralelo que está definiéndome es un mapeo entre fibras en los distintos puntos. Eso es una holonomía. Entonces, dada una curva que va de tau 0 a tau f a m, una curva suave del punto P a Q, dado un haz fibrado el espacio total E y el espacio base es M, con una conexión D, esta define una holonomía que se define de la siguiente forma. La holonomía es un operador que depende de la curva que agarré y de la conexión que elegí.
Y ya una vez que tengo eso, lo que tengo es definido un mapeo de la fibra en P a la fibra en Q. Holonomía, que es un mapeo lineal. Tal que si S sub P es la fibra NP, entonces la S sub Q que obtengo de aplicar la holonomía está dada como pues, la holonomía aplicada sobre S sub P. Y lo que acabamos de mostrar es que la forma explícita de la holonomía es nada más y nada menos que la exponencial ordenada. Ya la holonomía completa es solo este operador que actúa sobre la fibra en el punto original. Y una vez que la holonomía actúa sobre la fibra en el punto original, obtengo una fibra en el punto final, en Q. Ahí es donde espero se vea ya explícito. La conexión, cuando la definimos la clase pasada o antepasada, dijimos que era una manera de conectar puntos, fibras en un punto y fibras en otro. Pero les dije, esa es como, la conexión es como la forma infinitesimal de esa conexión entre espacios, entre fibras en P y fibras en Q. O sea, los puntos tienen que estar infinitesimalmente cercanos para que sea tal cual la conexión. Cuando no, cuando hay una distancia finita entre ellos, la verdadera conexión entre fibra y fibra es la holonomía. O sea, eso es lo que ya en serio conecta puntos en la variedad. Donde también se lo piensa va un poco, o sea, todavía no hemos hablado de haces que están en grupos de Lie y demás, pero vean que pues como que va también en la misma idea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de grupos de Lie decíamos que los elementos del grupo son como transformaciones finitas y los elementos del álgebra son transformaciones infinitesimales? Y obtenemos las del grupo exponenciando las del álgebra. Pues vean que esa cosa tiene como la misma estructura. Estoy exponenciando algo de forma sofisticada, hay una integral y cosas acá, pero exponenciando algo y obteniendo una transformación finita. La transformación infinitesimal es la conexión. Reforzando más lo que les decía, el A, B tiene que vivir en el álgebra y una vez que lo exponenciamos, tengo que obtener algo que viva en el grupo. ¿Sí? Sí, o sea, estoy tratando de pensar en alguna aplicación como clara y obvia, pero no me viene ninguna a la mente. Pero sí, vaya, para definir, entender que al tensor de Riemann, la curvatura de la tangente como curvatura en serio, que tenga que ver con el cambio, el fallo de los vectores en permanecer constantes ante el transporte paralelo, eso se lee de aquí. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es partir de esta expresión, bueno, si quieren de esa, y ver que de ahí sale la curvatura. Y bueno, también eso es más o menos. Les voy a como que con las manitas decirles cómo es y los van a hacer ustedes en la última tarea. Vaya, si nunca lo hicieron en relatividad, espero que estén ansiosos de hacer esa prueba, de que en serio, que de verdad el transporte paralelo sale la curvatura. Eso lo van a hacer ustedes. Pero bueno, eso es lo siguiente, que de aquí sale la curvatura. Pero entonces vean que tenemos una manera de definir curvatura para el fibrado que sea, no solo el tangente, que estamos trabajando en general. En la métrica de ruido perfecto, ajá, se utiliza transporte paralelo. Ajá. ¿Podría dar un ejemplo o algo? Bueno, o sea, ahorita vamos a ir a geodésicas. Justo como la ecuación geodésica es un caso particular de la ecuación de transporte paralelo, entonces, pues sí, la solución general a la ecuación geodésica en principio también es una holonomía. Solo que es la holonomía aplicada al mismo vectorcito tangente a la curva. Digamos, hacer explicar sobre esa conexión, esa sección sería, así, o sea, operacionalmente sería multiplicar el operador aplicado en la exponencial
exponencial y eso multiplicado por el, ¿cómo se dice? Por la sección. Por la sección. Ah, y eso ya me da una sección en el otro, la fibra en el otro punto, en Q. Es como, tal vez sería como algo así como un cambio de variable. Es una vil transformación lineal para moverme de un espacio a otro. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, tengo un espacio vectorial en P, tengo otro espacio vectorial en Q, defino una transformación lineal que me lleva del espacio en P al espacio en Q. Es eso. Solo que la transformación lineal se ve horrenda. Pero es eso, básicamente. Bien, entonces, antes de hablar de geodésicas, déjenme platicarles un poquito de otra de las aplicaciones interesantes de esto. Pero me decía, voy a borrar todo el pizarrón, que ya no necesitamos más esto. ¿Sí? Sí, 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 o sea, para que todas las zetas integrales funcionen y nada truene y la serie converja y todo funcione, sí. O sea, incluso la A también tiene que portarse bien en el intervalo en el que estamos integrando. Sino también puede haber fallos en la convergencia. Sí, por eso no estudiamos variedades que no sean de, ¿cómo se llamaban? De Hausdorff. Porque si las cosas no convergen, entonces, pues sí, básicamente no sabemos qué hacer. Ok, y que borro esto también. Hay una cosa muy interesante que cumple la holonomía, y que es en particular el caso que vamos a utilizar para definir curvatura. Lo que vamos a hacer es fijarnos en una holonomía en una curva cerrada. Es decir, vamos a definir un mapeo del punto hasta la fibra en P a sí misma, después de haber dado una vuelta en alguna curva arbitraria. Entonces, ustedes van a mostrar de tarea. Ya no es muy complicado, ya con las cuentas que hicimos, ya solo es llevar track de dónde está el A y qué le pasa al A. Que bajo una transformación de norma, U. ¿Se acuerdan que con la transformación de norma podemos definir una D' que es igual a U por la E por la U daga? ¿Se acuerdan de eso? Ahorita con la D, ajá. Y eso implica que entonces la A transforma con el U, el A, con el U daga, y ahora sí va el menos el veces U por la parcial del U daga, y etcétera, etcétera. O sea, justo como esto pasa, eso significa que, dado que la holonomía depende de gamma y depende de la conexión. Eso quiere decir que si yo cambio de la conexión de prima, pues cambio mi holonomía también, porque ahora tengo un operador derivada diferente. Ya en la exponencial explícita, pues tengo una A diferente. Entonces lo que van a mostrar es que si esto pasa, si la D cambia así, entonces la holonomía de la curva gamma asociada a la conexión de prima, eso es igual a U evaluado en Q por H de gamma de la conexión D del U evaluado en P, el U daga. Cuando gamma va de P a Q. O sea, eso lo van a mostrar de tarea. Nada más quiero que vean que la estructura hace sentido. La holonomía le tiene que pegar a la sección S. A la sección S en el punto original, en el punto P. Pero definimos que esto era. Ese fue nuestro resultado. Como le pega la sección S en P, primero necesito pegarle con la U daga en P para que entonces la conexión D sepa qué hacerle a la sección. Porque tengo la D prima, pero tengo que traducírselo a la D pegándole con un U daga, como aquí. Y ya una vez que terminé, tengo que poner una sección que está en la fibra en Q. Para hacer eso, entonces tengo que pegarle con un U en Q para hacer la transformación de norma ahora en ese punto final. Por eso es que se ensanguicha así. Y eso de nuevo se lo van a mostrar a ustedes de tarea. ¿Mm? O sea, la conexión está implícita en la parte del, del, de la X punto. Del A, ajá.
cada conexión, o sea, ya una vez que fijan una conexión plana, cualquier otra conexión siempre es la plana más un potencial, donde el potencial es lo que define cuál es la conexión que están fijando explícitamente. O sea, digamos, o sea, la autonomía sería más bien una función en términos de la gama y de la... Si quieres verlo así. Ah, En términos de la gama o de la A o del gama o de la D, como gustes. Entonces, ustedes van a mostrar que eso pasa. Lo importante es que si ya tenemos esto dado, ocurre algo muy interesante. De aquí se ve entonces claro que la holonomía no es un objeto invariante de norma. ¿Se acuerdan qué significaba que algo fuera invariante de norma? Que se quede igual cuando yo le transformo a norma. Pero ahí claramente no, sí le tengo que pegar con U. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para obtener algo que sí sea invariante de norma? Una forma es, primero consideren un circuito cerrado. Si gamma es una curva cerrada, es decir, entonces el punto P es igual al punto Q. Y tengo que la holonomía de la D' es igual a U en P por la holonomía de D por U, que es la D. Eso todavía no es invariante de norma y siguen las U's. Pero ahora es la U, ahora sí, esta es la inversa de esta. Aquí fíjense que no, porque estoy evaluando en un punto diferente, entonces no tiene por qué ser la misma transformación. Pero ahora que estoy en el mismo punto, ahora sí, esta es la inversa de esta. Entonces de ahí se ve una manera de eliminarlas. ¿Cómo le harían para eliminar las U's de ahí? Acá. O sea, si de alguna manera pudiéramos mover esta para que le pegara a esta, ya está, porque me quedaría una identidad. Puf. No puedo hacer eso porque no sé si conmutan. Como que tendría que hacerle algo que sí me permitiera hacer que conmutaran. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se puede hacer? Ya, coma B, coma C, son matrices. A por B por C igual a, me pasó la cíclica, B por C por A igual a C por A por B. O sea, esto no necesariamente ocurre para cualquiera de estas matrices, pero ocurre si sí hago primero qué cosa. Exacto. Si aplican la traza, ahí sí pasa. Dentro de la traza esas tres sí conmutan de esa forma, cíclica. Entonces, ¿qué pasa si sacamos la traza de estos operadores de los dos lados? Donde vaya, con eso me refiero a fijamos una base, vemos cuáles son los elementos de matriz, sacamos la traza, etcétera, etcétera. Pues la traza de la holonomía de gamma de prima es igual a la traza de UDP por la holonomía de D por UDP daga. Y si hago esa permutación, fíjense que ustedes este te va para acá, el U se va hasta el último y le pega el U daga. Esta va a tener una identidad. Y entonces ahora sí es la traza del H de gamma, D. Entonces ahora sí, la holonomía de una curva cerrada no es invariante de norma. Pero sí se sacan la traza de la holonomía de una curva cerrada. Eso sí es invariante de norma. En general, en teoría cuántica de campos, en partículas elementales, cada vez que queremos hacer algo invariante de norma, típicamente hay que sacar una traza. Y es por eso, es justo por esa propiedad de allí. Siempre que ven una traza en alguna cosa de campos, es porque esa cosa es invariante de norma. Por ejemplo, en la acción de Yang-Mills hay trazas porque queremos que sea invariante de norma. Entonces, vamos a definir un operador W gamma D definido como la traza de la holonomía de gamma, D de una curva cerrada. Esa cosa sí es invariante de norma. A ese operador W se le conoce como un lazo de Wilson. Esos son los famosos lazos de Wilson.
son integrales del potencial a lo largo de curvas cerradas y sacando la traza. Y una de las razones por las que son súper importantes es porque son cosas invariantes de norma. En electromagnetismo, el F mu nu directamente, o el F, la dos forma Faraday, esa cosa es invariante de norma, como ya estudiamos. Resulta que cuando el grupo de norma es otro, es uno no abeliano, como SU2 o SU3, ahí sí ya no. El F no es directamente invariante de norma. Pero una manera de hacer, construir cantidades invariantes de norma es sacando la traza. En particular, este operador resulta ser muy importante en esas teorías. En un montón de cosas, en aplicaciones de teoría cuántica de campos, pero en particular, por ejemplo, en la interacción en Yang-Mills SU3, es decir, en la teoría de la interacción fuerte en la cromodinámica cuántica, ese operador permite obtener una expresión para el potencial entre un quark y un antiquark, formando un mesón. Y eso se puede comparar con las cosas que se miden en los aceleradores. Y muchas otras cosas. Otra de las aplicaciones interesantes de estas cosas es lo siguiente. ¿Alguien ha escuchado la palabra lazo en algún otro contexto? ¿Dónde? Otra aparte de. Justo. Entonces, esos lazos son esos lazos. Loop Quantum Graph, resulta que hay una manera de hablar de la cuantización de una teoría en términos de estos bichos, de estas integrales en términos de en curvas cerradas. Loop Quantum Gravity es aplicar esa técnica de cuantización a la relatividad general, a la gravedad. Que tiene sus cosas muy bonitas, tiene sus grandes ventajas y sus grandes problemas, como cualquier teoría que intenta cuantizar la gravedad. ¿Cómo es que está exactamente cuantiza la gravedad? ¿Qué pasa? No, no lo igual. ¿En qué sentido? Similar a la cuantización de Feynman, lo que no intentamos es obtener una descripción completa de todo el espacio de Hilbert de la teoría, sino lo que hacemos es intentar acceder a los observables de esas teorías, o sea, los valores esperados en algún estado particular de los observables, o funciones de transición. Es decir, el valor esperado de productos de los operadores, que eso, como quizás saben, me habla de qué le pasa a un estado y cómo transita a otro por efecto de ese operador. Eso es a lo que accedemos con la cuantización de Feynman. La cuantización de lazos es parecida. Accedemos a ese tipo de observables a través de, como estas dos técnicas de cuantización involucran series. Esas series están inspiradas en el principio de superposición cuántica, pensando que como que los campos o lo que sea que estamos estudiando tiene que pasar por todas las configuraciones posibles. Eso es como que lo que casi siempre está detrás de estas sumas infinitas. De forma técnica, la cuantización de Quantum Gravity trata a la conexión en el haz tangente tal cual como una conexión como aquí. O sea, en vez de tratar de hacer lo que hace Einstein, que es decir, la métrica es el objeto fundamental, sí se puede tratar de reescribir la teoría gravitacional para hablar más bien de los Christoph, de la gama de la conexión en forma fundamental, y calcular lazos de Wilson de esos gamas. De nuevo, tiene sus grandes problemas, pero hay algunas cosas que parece que funcionan. Igual que teoría de cuerdas. Tiene sus grandes problemas, pero también hay algunas cosas que parece que funcionan. Sí, ya hablaremos de esa última tarea. Bueno, ya para cerrar los últimos minutos, déjenme ponerles lo de geodésicas que les había dicho. Solo para que lo relacionen con lo que vimos hoy. Y nada más uno. Las geodésicas son un concepto muy importante en relatividad general en particular. En relatividad general, la gravedad no es una fuerza, es curvatura del espacio-tiempo. Y entonces, las trayectorias que siguen los cuerpos por efecto de esa gravedad son trayectorias libres de fuerza. Para no estar restringidos solo a líneas rectas, lo que se hace es cambiar el concepto de línea recta por el concepto de geodésica, porque si el espacio-tiempo está curvo, no existe el concepto de línea recta, no hay tal cosa. Entonces hablamos de geodésicas. Una geodésica es una curva autoparalela. Entonces déjenme hablar de el haz tangente en particular. Dada
la conexión de Levi-Civita sobre la tangente decimos que la curva gamma es una geodésica si la derivada del vector tangente en la dirección del vector tangente es igual a cero. Es la ecuación de transporte paralelo aplicada al mismo vector tangente. Como es el as tangente, es el caso particular en que el objeto que va aquí abajo es exactamente igual al objeto que va aquí adentro. Es el mismo tipo. O en coordenadas, es decir, usando exactamente la misma expresión general a la que llegamos hace rato, dice que la segunda derivada de x alfa respecto a tau más la derivada de x beta respecto a tau por la derivada de x mu respecto a tau, eso multiplicado por el gamma alfa beta mu, eso es igual a cero. Esa es la famosa ecuación de geodésicas. Es exactamente la misma ecuación con la que empezamos la clase. Solamente que gamma en vez de a y las componentes del tangente son las componentes de la sección, que son las mismas que estas. Y todo lo que vimos aplica para esta misma ecuación. Su solución general es la misma, es la holonomía, en la que ahora lo que estamos haciendo es integrar los símbolos de Christoffel, los gammas, son los que aparecen adentro. Pero es exactamente lo mismo. Okay, esas en particular son importantes en relatividad. No vamos a ver más acerca de los ejemplos de estas cosas y demás. No tenemos tiempo de eso. Lo que vamos a hacer la siguiente clase es, a partir de la holonomía, sacar el concepto de curvatura de una conexión y estudiar ahora ese objeto. Vale, pues dudas de todo lo que vimos ahí. Si es la primera vez que ven este truquito para resolver ecuaciones, mantengan ojo avisor, van a ver que sale en muchos sitios. Es muy útil. Hacer la sustitución de la integral en la integral en la integral y que esa cosa converja. Muy útil. Una pregunta. Pero la clase con coordenadas, la gamma sería las alfas, o sea, el x alfa, perdón. Las gamas, o sea, ¿en qué caso te refieres? O sea, en esta expresión la gamma. Ajá, estos son los símbolos son los símbolos de Christoffel, porque es la canción de Levi-Civita. Ah, sí, sí, sí. O sea, esta gama tiene vector tangente t. O sea, es el vector tangente acá. Entonces las componentes de esa t son justo estas derivadas. Pues ninguna pregunta. Bien, pues entonces nos vemos el lunes para empezar ya con curvatura.